Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ya pasó la Semana Santa, estamos de regreso. Buenos días al foro. Están aquí las chicas, el personal completo, restablecido acá. Buenos días, Clarissa Sánchez y Wendy Heredia de Santana, junto a quien les habla el pastor John Santana, en el foro 119 con un tema que va a poner a temblar esta cabina hoy. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué bueno. Amén, amén, que Dios le bendiga a todos, a nuestros queridos radioyentes, qué bueno que están ahí como cada jueves compartiendo con nosotros su foro 119. Estamos live en Instagram, búsquenos como foro 119 y también este programa estará diferido en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, foro 119. Así es, y damos las gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar acá. Estamos aquí gracias a DIFASA. Ay, Dios mío. Consultorio Psicológico de Desarrollo Integral y Familiar. Estamos en este nuevo proyecto, es interesantísimo. Psicología general, terapia conductual en niños y adolescentes, terapia de pareja, duelo, terapia de aprendizaje y terapia familiar. Así que ya usted sabe, DIFASA puede comunicarse para hacer su cita al 829-621-9334. 829-621-9334. Ahí usted puede contactarse con un personal cristiano que va a darle toda la ayuda psicológica en el desarrollo integral y familiar. Así que piénselo. Si necesita ayuda psicológica, DIFASA. Bueno, vamos con el tema de hoy. Ya, recojan. Ahora sí. Escuchen. Ustedes saben que, bueno, hemos tenido muchas situaciones. Primero la tragedia de hace unas 2 semanas y tanto, que fue algo que yo pienso que cambió la historia de la República Dominicana. Va a haber un antes y un después. ¿Por qué? Yo creo que hay cosas ahí que después vamos a ir sabiendo y que vamos a tener que hacer ajustes en nuestras costumbres, en nuestra manera de organizarnos, de construir, de supervisar, de hacer eventos y ese tipo de cosas. Luego viene entonces la Semana Santa y fue un tiempo también donde lamentablemente tuvimos pérdidas humanas y bueno. Y estamos como que de regreso, pero todavía como que esta semana yo siento como que todavía vamos como que medio lento y vamos asumiendo la normalidad. Pero en medio de todo lo que ha pasado, hay como que varios temas que son como subtemas del tema principal. Y dentro de ellos hay uno que quisiéramos tratar hoy con nuestra audiencia. Tiene que ver con oficios que entran en conflicto con el quehacer cristiano. La verdad que hay oficios que entran en conflicto con la vida cristiana. ¿Y qué debe hacer una persona que se convierte al evangelio cuando su oficio entra en un conflicto con la vida cristiana? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahí entra el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Si entra en conflicto con la vida cristiana, esa es la forma que tú debes de pensar. Negarte a ti mismo es eso. Porque cuando tú vienes al Señor, dice la palabra de Dios que no era criaturas somos y que las cosas viejas pasaron. Y cuando hablamos de cosas viejas, ok, hablamos del pecado. Pero hay cosas que nosotros creemos y la hacemos y la normalizamos. Entendemos que eso no es pecado, pero todo lo que contraviene la palabra de Dios es pecado. Y ese tipo de profesiones, lo que pasa es que a veces nosotros no queremos entenderlo, pero dentro de sí nos damos cuenta que eso se contrapone a lo que Dios quiere. Entonces ahí tú ora al Señor,
pídele a Dios que te dé sabiduría, pero que te ayude a salir de eso, porque todo lo que contravenga tu comunión con Dios, hay que separarlo de nuestra vida de santidad. Oficios que entran en conflicto con la vida cristiana. ¿Qué piensas, Wendy, de este tema? Bueno, yo pienso que como lo dice, si entran en conflicto con la vida cristiana, entonces debería entrar en conflicto con nosotros. A veces decimos, no, pero eso está muy claro, porque si dice que está en conflicto con la vida cristiana, pues ya, está claro. Pero yo sé que muchas veces es difícil porque es la profesión de las personas, es un medio de subsistir, de buscar el sustento para su familia, y es muy difícil a veces simplemente dejarlo. Pero como dice Clarixa, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y siempre que usted esté en una situación en la que el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo mismo le va a dar ese aviso. Muchas veces tenemos ya el Espíritu Santo que ni habla, porque obviamente es lo mismo que pasa con alguien. Usted le habla a un hermano o a un amigo, siempre lo mismo, y no te hace caso, tú vas a decir, ok, ya, no te lo vuelvo a decir. Entonces lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si nosotros no le hacemos caso a lo que dice o a ese sentimiento que Él pone en nosotros de que no le agrada algo, entonces sería un poco complicado. Pero si usted le hace caso, si usted sí le importa el Espíritu Santo, si sí le importa su vida y su relación con el Señor, usted le va a hacer caso a eso. Ya como decía Clarixa, hay que orar al Señor para que nos dé una nueva estrategia de qué hacer en esa situación, qué otra forma de ganarnos la vida podemos buscar, y entonces hacerle caso a eso. En esa parte, escúchame yo, nosotros tenemos que comenzar a aprender a depender de Dios. Porque es que nosotros nos olvidamos del Padre que tenemos. Y repetimos mucho los versículos bíblicos y hablamos mucho de que joven fui envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pero ahí eso quedó. Cuando nos toca, no olvidamos de todo eso. Óigame, en el momento que algo entra en conflicto con tu intimidad con el Señor, tú tienes que ponerte en la mano de Dios. Es decir, Señor, yo dependo de ti, aquí estoy, me rindo a ti, haz conmigo lo que tú quieras. Pero es que cuando nos toca, y digo nos porque todo lo vivimos, nosotros nos cerramos y nos olvidamos de quién es Dios, y por eso es que cada día tenemos que pedirle perdón a Dios, porque estamos poniendo a Dios como un mal padre. Ahí está, el tema de hoy es oficios que entran en conflicto con la fe cristiana, con nuestra profesión de fe. Sobre todo hay gente que hace vida pública en el mundo del entretenimiento, que se convierte al evangelio, pero entonces su modo de vida, por ejemplo, es tocar fiestas. Sí. Hay otros que su modo de vida es hacer otro tipo de actividades que de alguna manera entran en conflicto. Hay varias posiciones. Por ejemplo, los que están en el mundo del entretenimiento, hay quienes entienden que si tú cantas o tocas o cualquier otra cosa y lo haces en el mundo secular y te conviertes a Cristo, deberías seguir haciéndolo, limpiar tu mensaje y de alguna manera poder influir en esas personas que tú estás impactando con tu música o con lo que sea, con el arte, con lo que sea que hagas. Hay otra posición que dice no, si tú te conviertes al evangelio, tú tienes que dejar todo eso, servir a Cristo. Entonces ahí la gente dice, bueno, pero si dejo mi profesión, si dejo esto que es mi oficio, que es mi modo de vida, ¿cómo voy a mantener mi familia? ¿Cómo voy a vivir? Entonces ahí entra ese conflicto. Y hay gente que está en esa situación muy difícil. Y bueno, ¿qué piensa la gente de esto? Esa es la pregunta que tenemos hoy. Y que digan algunas profesiones u oficios que van en contra. Exacto. Entonces vamos a hablar hoy de eso, de oficios que entran en conflicto con la fe cristiana y cómo deberíamos manejar ese tipo de situaciones. Si una persona se convierte y es músico y toca en una orquesta y llega a tu iglesia esa persona y dice, bueno, yo toco en esta orquesta, y anda tocando de discoteca, en bares y este tipo de cosas, ¿qué consejo le darías? Sí. Sí, no, una pregunta que estoy haciendo.
¿qué consejo le darías? Sí, yo pienso en esa... Porque si se pone a tocar en la iglesia se va a morir de hambre. Esperando que le paguen. A ver, Bueno. entonces, ¿qué hacemos? Bueno, están esas profesiones u oficios que son un poco complicados, ¿verdad? Claramente se ven, pero hay otros que son también un poquito más sutiles, o quizás no profesiones, pero quizás situaciones. Ok. Por ejemplo, una persona que es secretaria, eso es una profesión normal, un oficio normal, o es contador. Pero puede ser que en esa situación que tú estés, o en esa posición que tú estás, te obliguen, o no te obliguen, te pongan a decir mentira, o en el caso de los contadores, a evadir impuestos, Ay, por ejemplo. sí, es verdad, eso Sí, que pasa. eso pasa. Y eso, Eso no, pasa. o sea, Es en más sí, sutil. exacto, No, y en no sí tiene un impacto público. no es la pero profesión, es igual no es la conflictivo. profesión en sí que te está afectando, Claro. pero si tú eres secretaria y te dicen, mira, dile que no, que el jefe no vino hoy, por ejemplo, a quien está llamando, pero el jefe está ahí, tú estás hablando mentira. Entonces yo pienso que en esas situaciones también tú como cristiano o como cristiana debes decidir qué es más importante. Búscate otro trabajo, quizás en la misma rama o de lo mismo, pero donde tú no tengas que hablar mentira, donde no tengas que evadir impuestos, porque evadir impuestos igual también es hablar mentira y robar. Muy bien. Entonces tienes que tener cuidado con eso porque no es la profesión en ese caso, sino lo que tú estás haciendo. O que haga como alguien que conocemos, que atendió el teléfono. Aló, sí, con el gerente fulano de tal. Entonces le fue a decir, mire, don, le están llamando. Y él dijo, dile que yo no estoy. Y él dijo, no, yo soy cristiano, dígame otra cosa que sea verdad, porque esa yo no la voy a decir. A Claro. mí me pasó así. Yo trabajaba Le dijo así mismo, le dijo, mire, Ujú. dígame otra cosa que sea verdad, porque esa yo no se la voy a decir. A mí me pasó así y gracias a Dios yo tenía otras compañeras. Digo gracias a Dios porque yo no era cristiana, pero yo sí le puse claro. Esa llamada yo no la voy a atender porque yo no voy a hablar mentira. Pero estos casos de las profesiones nosotros tenemos que también, porque es que señores, nosotros queremos adaptar la Biblia a nuestra persona. Eso no es lo que manda el Señor. Cuando al Señor le pusieron la moneda y le hicieron la pregunta que él dijo, da a Dios lo que es de Dios y al César lo de César. O tú estás en el mundo o estás con el Señor. Porque lo que pasa es que es muy fácil tú venir yo y decir, y podrán decir lo que entiendan y me perdonan. Yo no estoy condenando a nadie ni lo estoy mandando al infierno. Pero la palabra de Dios te da la autoridad a ti para juzgar, sí, por sus frutos los conoceré. Yo no te estoy mandando al infierno, pero te dice que por sus frutos te va a conocer. Tú no me puedes venir a mí y decir, yo soy cristiano, sí. Y tú lo ves de iglesia en iglesia dando su testimonio, ok, muy bien. Dios restauró mi vida, restauró mi matrimonio, pero tú no dejas tu vida de pecado. Tú no dejas tu vida mundana de tú estar tomando alcohol, de tú estar dando golpe de barriga y te mueves más que cualquiera y tú diciendo que eres cristiano. Entonces, lo que pasa en estos tiempos es que estamos dando un mal mensaje. Estamos llevando un evangelio muy fácil. Y el evangelio del Señor Jesucristo no es fácil, mi hermano, porque Cristo tomó su cruz por nosotros, la cargó, fue vituperado, sufrió por nosotros. Entonces ahora Él me está diciendo a mí que el que quiera venir, el que quiere, Él no te está obligando, porque esto no es obligado. El que quiera venir en pos de mí, pero lo primero que tiene que hacer, negarse a sí mismo. Y después que tú te niegas, agarre su cruz y cárguela, Wow. Así es. Ay, Dios mío. Vamos a incluir la opinión de usted que nos escucha. Vamos a poner a su disposición nuestras líneas y vamos a tener un interesantísimo debate con ustedes, nuestros oyentes, en este foro del día de hoy. Profesiones que entran en conflicto con la fe cristiana. 119. Perdón. Para ser parte de esta conversación en vivo, puede enviarnos sus notas de voz a nuestro WhatsApp a través del 809-534-1437. Ya lo escucharon, es un WhatsApp 809-534-1437. 809-534-1437. Usted nos agrega en su WhatsApp si no lo tiene y nos manda una nota de voz con su opinión. ¿Qué hacemos con hermanos, con personas que se acercan a la iglesia cuyos oficios claramente entran en conflicto con la fe cristiana, lo que hacen? Yo no voy a dar mi opinión desde ahora porque evidentemente siempre como moderador, pero hay
profesiones que ya hemos mencionado, personas que tienen que ver, que trabajan en empresas donde el modelo de negocio, ¿verdad?, implica una serie de cosas medias raras, las personas que están en el mundo del entretenimiento, pero también están los abogados, hay una serie de situaciones ahí que entran en conflicto con la fe cristiana. El que tiene un negocio y tiene el peso arreglado, porque si no arregla el peso, entonces, mira, yo te voy a contar una historia. Mi padre ha tenido varios negocios. Uno de ellos fue un colmado. Entonces, el colmado estaba dejando pérdidas, no le estaba yendo bien. Y él, pues vino un contador, un analista financiero y le hizo un análisis a las finanzas, a las ventas y a todo. Y le dijo, no, es que este negocio no va a dejar dinero nunca. ¿Cómo? No. Primero ese peso hay que arreglarlo. Usted no puede estar, usted tiene que ponerlo que una libra sea en 14 onzas. Y comenzó a hacerle una serie de sugerencias para que el negocio dejara, porque es que usted sabe que usted no puede subir los precios. Entonces, para usted tiene que mantener un precio que le adecuado, pero usted tiene que manejar, usted tiene que truquear. Y mi padre decidió vender el negocio. Dijo, no, si es así, yo no puedo seguir en esto. Y él dijo, no, yo voy a vender esto. Yo dije, si usted mismo lo quiere comprar, yo se lo den a usted, ahora mismo se lo vendo. Porque si es así, entonces yo mejor voy a seguir perdiendo o vendo esto. Y los que tienen negocio, los cristianos que tienen negocio, la Biblia habla de eso. En Deuteronomio, búsquenlo. Sí. Deuteronomio 25. Entonces, es que tema, por eso te dije que hoy es un tema que vamos a tener que... Tú o ama a Dios o sigue en el mundo. No. Y si usted no pone música, sí, porque esa era la sugerencia. Si usted no pone su música, si vender alcohol. usted no pone su música, si usted no vende alcohol, y usted sabe que usted tiene que poner su música y tiene que comprarse un par de bocinas y ponerse si eso es lo que va a hacer que este negocio crezca, entonces este negocio no va a crecer. Y vendió el negocio el don. Bueno, Y lo dejó. se decidió seguir a Cristo. De negocio mismo. Ay, Dios mío. Pero hay mucha gente que ya aquí mandó su ay. Aquí viene la primera opinión. Pero el WhatsApp está lleno. Pero esto está lleno. El WhatsApp se llenó. Dios mío. Dios les bendiga. Pudiéramos tomar a Mateo como ejemplo. Cuando Jesús le dijo que le siguiera. Él era recaudador de impuestos y dejó todo por el Señor. Esa fue la primera persona que me vino a la mente. Sí, Mateo realmente lo hizo. Eso es verdad. Usted tiene razón en esa parte. Totalmente la tiene. ¿Cómo no? Vamos a seguir escuchando las opiniones de nuestros oyentes. Recuerden notas de voz o mensajes de texto al WhatsApp 809-534-1437. Buenos días. Buenos días. Muchas bendiciones a todos. Bueno, de ese tema yo entiendo de que si hay oficios que entran en conflicto con el cristianismo, ya cuando uno se convierte, pues ya es una nueva criatura. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía un negocio donde tenía que lidiar con borrachos a veces y tenía que también vender alcohol en algunos momentos, en algunos casos. Y yo decidí apartarme de eso. Y quiero decirle que el Señor obró en mi vida y lo que yo percibía de ese negocio, pues el Señor actuó en mi vida y entonces lo percibo en mi trabajo. Yo pienso que cuando usted se convierte al Señor, pues le entrega su vida a Cristo, Él se va a encargar de lo que a nosotros nos hace falta como seres humanos. Bendiciones a todos. Ahí está un testimonio. Yo tuve un caso en la iglesia, hay un hermano en la iglesia que tenía un negocio de ese tipo y él se reunió conmigo y me dijo, mire pastor, yo no me quiero bautizar ni nada hasta que yo salga de eso. Oye, y no hay cosa que deje más dinero que eso. Sí, me llamó y me dijo, mire pastor, yo me siento, yo voy a estar aquí bajo perfil, cuando yo resuelva ese tema, yo vuelvo y hablo con usted. Y resolvió el tema y después me llamó, pastor, ya eso está resuelto, ahora póngame a servir, ahora póngame a trabajar, porque y el Señor lo ha bendecido. Claro, una persona prudente, lo primero, no Claro. tomaba participación porque otro Claro. lo seguía. Sí, claro. Ese decidió servir a Cristo. Pero claro, buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Hermano, cuando Jesús llamó a Mateo, cuando Jesús llamó a los discípulos, había discípulos que estaban haciendo un oficio y lo abandonaron, lo dejaron. Porque hay trabajo, labor, que no son compatibles con el cristiano, con el evangelio. Mateo era un cobrador de impuestos.
y dejó lo que estaba haciendo para seguir a Jesús. Hay trabajo como por ejemplo, usted trabaja en una discoteca, en un drink, usted trabaja en un lugar donde se vende o vende bebida alcohólica, pues ese lugar no es para usted como creyente, como cristiano. Así que yo le recomiendo que aquel que se convierta al Evangelio de Cristo y tenga un empleo de eso, que busque otra opción. Dios le bendiga. Ahí está, los oyentes están dando su opinión. Ahí, ¿qué hacemos con hermanos que tienen oficios, que entran en conflicto con la fe cristiana? Buenos días. Dios bendiga, varón, Dios bendiga. Dios le habla a José Gómez, siervo de Jesucristo, por misericordia de Dios. Ando en la calle escuchando la emisora y me encanta cuando yo veo esos temas. Mira, a mí me pasó algo que la esposa de jefe, sabiendo que yo era evangélico, me dice, mira, hágame favor, para que usted me juegue un loto. Mire, yo soy cristiano, yo no hago eso. No, porque es una pastilla. Digo, no. Ya yo esa vida anteriormente yo lo podía hacer, pues y ahora no. No puedo ser compartícipe de lo que a Dios no le agrada. Entonces uno tiene que marcar la diferencia donde uno trabaja para que la gente entienda que nosotros somos nuevas criaturas. Dios le bendiga a todos. Pasen un lindo día. Y lo lindo es que a veces son una puya, una trampa que te entienden. Sí. Porque si él juega eso, después en otras circunstancias, ellos mismos le sacan eso en cara. Pero tú hiciste tal cosa. Hermano, y el enemigo nunca duerme. A veces hombre saliendo de esa loteca y viene un hermanito, ay, pero mire el siervo saliendo a comprar su loto. Claro. Buenos días. Buenos días, bendiciones, yo bendiga a mi gente de Foro 119. Mi opinión como cristiana es, si usted trabaja en una empresa que tiene algo oscuro y usted sabe que está mal, es que vaya buscando otra dejarla. Pues la salvación es importante, que todo el oro del mundo, Cristo pagó por nosotros y no dejemos perder nuestra salvación por nada material ni físico en la tierra. Dios le bendiga. Ahí está, estamos conversando hoy sobre el tema oficios que entran en conflicto con la fe cristiana, que debería ser una persona cuyo oficio, modo de vida, cuando entra al Evangelio, es conflictivo con su fe. Buenos días. Buenos días. Que Dios le guarde y la paz de Jesucristo con cada uno de nosotros. Amén. Mi opinión en este tema, hay personas que son matentes, camareros de madrugada, trabajan de madrugada. Son gente seria, de trabajo. Se convierten a Jesucristo, hay un choque. Uno dirá, bueno, ¿qué problema hay aquí? Aquí no hay problema. Es mentalidad, mente. Abrir su mente. Señor, dame conocimiento. Dame sabiduría. ¿Qué hago si tú me llamaste? Para que yo me niegue a los deseos carnales y deje este empleo que tú crees, que sabes que no me conviene. Ayúdame. Ábreme la mente. Yo soy comerciante, mi nombre es Jorge Reynoso. Soy comerciante y hice un 7º curso, tengo 49 años, pero Dios me ha abierto la mente en comercio. Yo soy empresario de pequeña empresa, tengo mi propio negocio y trabajo en la plaza de pollo, pero Dios me ha dado mucha idea. Cómo moverme por aquí, busqué el peso honradamente, sin hablar, sin estafar, todo poniéndole en la mano de Dios. Y he tenido éxito. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Bueno. Mira, y fíjate que me está gustando porque los hermanos están dando testimonios de cosas que Dios ha Claro, hecho. de que Dios no lo desampara. Claro, y eso es señores. importante para si alguien nos está escuchando que tiene un oficio que entra en conflicto con la fe cristiana y tal vez está pensando, ¿qué hago con esto? Vamos a poner un caso que eso es público. Aquí no estamos inventando nada. Ok, adelante. Hablábamos del caso del pianista, del merenguero que murió en la tragedia. Ajá, Él dice que es cristiano. Sí. 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 Eso ese es un oficio que entra en conflicto con su fe. Y Dios le dio una oportunidad. Ese muchacho debió salir de ahí. Y no volver más. Yo le aconsejaría que no entre más. Él dejara de estar dando entrevistas. Y yo Sí. digo, yo soy cristiano, yo sirvo al Señor y dejé ese mundo. Fue una Sí. oportunidad que Dios te dio. Así es. Yo recibí en la iglesia también, además del caso del empresario que les dije, a una persona que trabajaba con una orquesta muy famosa del mundo, ¿no? Muy ¿De famosa. aquí? Sí, de aquí. Y efectivamente él dijo, bueno, yo estoy aquí, yo tengo que resolver este tema. O sea, él está consciente de que tiene que resolver ese tema. Claro. Y yo no, porque es que hay también un tema, porque hay quienes le dicen, no, varón, pero tú puedes seguir en eso. No, yo no mandé a decirle nada. Yo dije, no, hay que dejarlo que resuelva el tema. Ahora, tiene que entregar su vida a Cristo y que el Señor vaya haciendo el trabajo, pero tú tienes que estar consciente de que es un tema que tú tienes que resolver. Y él está consciente, te está diciendo. Claro. Porque entiende, él sabe que. No, pero lo que pasa es está que bien. no, Clarisa, es que hay gente que dentro de la iglesia aconseja que eso no es nada. Pero por eso te estoy diciendo, y es lo que vivo diciendo, y vuelvo y recalco, ahí entra la responsabilidad del pastor y de los líderes. Yo siempre digo que no todo el mundo está para dar consejo.
Pues, ¿por qué tú dices? Porque ese que está diciendo eso, él sabe que eso no está bien. Claro. Sí, pero entonces puede aparecer alguien dentro de la iglesia que lo convenza de Sí. que él está viendo. No, Bueno, y te dan tú lo tal- que tienes que ser luz en la tiniebla, Hasta quédate ahí varón. texto bíblico Y te dan, te dan. claro, pero te estoy diciendo. Te dan, no, te y lo tú estoy tienes que diciendo. resplandecer ahí, porque ahí fue que Dios te puso, ahí tú Y tienes que dar entonces testimonio. se basan en eso. Entonces, ahí tú tienes que dar testimonio, sí. Pero, ¿y qué hizo José? Y que nosotros tenemos que hacerle las tentaciones. Que darnos, Señor, eso usted está tentando, porque usted sabe que eso no se puede hacer. La santidad es separarse del mundo para Dios. Buenos días. Muy buenos días. Dios les bendiga, hermanos, de nuevo. En esta mañana que la paz del Eterno lo acompañe siempre y que el Espíritu Santo esté en todo momento con ustedes. Hay que estar muy lleno del Espíritu Santo para poder tomar una decisión en cuanto a muchos oficios que hay que van en contra de lo que es nuestra fe. Digo nuestra fe porque también soy un hombre de Dios. Y así como explicaba la hermana, hay algunos oficios que sí te pueden permitir trabajar sin tener que poner a prueba tu fe. Pero en cuanto a lo que es música o arte, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bien dice la palabra de Dios que qué relación hay entre la tiniebla y la luz. Amén. Y que no podemos comer nosotros de la mesa de Dios y de la mesa de Satanás. O somos artistas seculares o somos adoradores cristianos. Porque no es que no hay música en el Evangelio, sí, en el Evangelio hay música también. Pero yo no puedo, de buenas a primera, como productor, que tuve una pequeña discusión estos días en cuanto al tema, de un productor que había supuestamente cristiano con inteligencia artificial. Yo no vi eso bien, no vi esa parte bien, ni tampoco vi la parte de que él le hacía arreglo a personas cristianas, pero también a personas seculares. Es un tema un tanto complicado, pero se puede manejar. Dios le bendiga. Ahí está, complicado, pero Ese es un tema que se tenemos puede tratar, que hay que tenemos no- de tratar también, porque ahora vemos muchos artistas que no son cristianos grabando música cristiana y esa música la está consumiendo el pueblo de Dios. ay Dios, Dios les bendiga. Nos manda una opinión alguien. Mi opinión es que cuando Dios llama, Él respalda. Y si la persona sabe quién le llamó, va a dejar lo que a Dios no le agrada. Ay, ay, ay. Algo muy importante de lo que estabas diciendo, Ujú. estábamos hablando ahora mismo casi, es la parte de que las personas deben saber que están mal, como ese joven, que él sabía que estaba mal y él decía, bueno, yo tengo que arreglar este tema. Y para eso están, yo pienso, los pastores y los líderes de la iglesia, para hacerle saber a las personas que está mal. Si una persona siente que está bien, pues entonces no va a querer, no va a cambiar nada. O si, peor aún, los líderes y el pastor le dicen que está bien eso que está haciendo y que siga ahí, esa persona se va a perder, hermano, creyendo que Te está voy a bien. decir una cosa. Te lo digo porque lo he oído, ¿eh? No es que me lo inventé. Hay una corriente dentro de la iglesia que piensa que deben quedarse en el mundo. Hay una corriente de pensamiento que entiende que si una persona, artista, músico, alguien famoso, influyente, se convierte, que se quede en el mundo. Debe seguir haciendo lo Y que que hace. debe haciendo lo que haga y entonces ponerle a eso un mensaje positivo, Sí. un mensaje cristiano para seguir predicando el evangelio. Ahí esa gente que está en el mundo. Hay una corriente que Sí, piensa yo eso. lo sé, y ese es un tema que tiene Bueno. a las iglesias divididas. ¿Cómo? Claro. Ya, bueno, yo no sabía que llegaba hasta ese punto. Claro que sí, porque en el momento que tú dices que eso se puede y yo diga que no, Sí, por la ajá. palabra, ahí hay una división de opinión. Porque ¿en qué tú te estás basando para decirme a mí que él puede seguir su vida de mundo? ¿En qué tú te basas? Porque la Biblia eso no es lo que dice. Y ahí es que entra en conflicto todas esas cosas. Y esos son temas que se están llevando en los medios, en estas redes, en esta plataforma, que vemos a mucha gente contrarrestando eso, pero no con fundamento bíblico de nada. Ellos creen eso, sí, dentro de las iglesias. No, tú puedes seguir tu vida, tú no estás haciendo daño a nadie, porque El Señor es lo que ve el corazón. no, lo que entiende la gente es que con eso tú no le estás haciendo daño a nadie. Ujú. ¿Y a quién es que tú le tienes que hacer daño? Es que tú tienes que obedecer. En el momento que tú estás haciendo eso, estás desobedeciendo, porque lo que pasa es que ahora estamos viviendo para lo que dice la gente y para lo que ve el hombre. Nosotros no estamos viviendo para eso. Usted tiene que saber que usted vive para Dios y para glorificar a Dios. Buenos días. Bueno, para mí, yo entiendo que con ese tipo de personas hay que ser tolerante, prudente, así como el pastor daba el testimonio de la persona que llegó con una situación de un trabajo de saído. O sea, hay que ser paciente y orar mucho al Señor para que el Señor le dé la fuerza y la sabiduría a esa persona para que pueda salir al camino y buscar un mejor empleo que no lo lleve a apartarse de Dios en algún momento.
Sí, yo pienso que eso, estoy de acuerdo con la opinión de la Yo hermana. también. Hay que ser tolerante. Yo también. Lo Diciendo que la verdad. desde mi punto de vista, lo que la persona debe estar consciente de que tiene que resolver el tema. Pero para él estar consciente, tú tienes que predicarle la palabra diciendo lo que está bueno y lo que está bien y lo que está mal, porque tampoco nosotros estamos... Hay que seguir evangelizando en las iglesias. Ay, Señor, Dios mío. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga equipo, buen programa en el día de hoy, buena exhortación, buena reflexión. La verdad que esto es un punto sobre la I que está claro. Mis hermanos, muchas veces yo trabajo en farmacias y muchas veces van allí clientes y dicen, mira, dame esta pastilla para abortar. Entonces creen eso, hermano, eso es de Dios. O si no van otros, mira, tú me puedes hacer una factura como que yo la compré aquí. No, eso no es de Dios, porque yo no con la conciencia mía, mis hermanos. Quiero la conciencia mía transparente, es Dios guarde. Ay, Todo eso es un eso, tema, todo, sí, es todo un tema eso. complicado. Pues vamos Que a- la gente diga, no, donde fulano yo no hago eso, donde fulana yo no voy, porque él es evangélico, él es cristiano, yo sé que él no lo va a hacer. Ujú. Yo pienso que eso es un buen testimonio. Y eso no es una ¿Qué tú profesión. piensas? Pero ven acá. Esa de él, esa no es una profesión que entre en conflicto con el evangelio en sí, sino lo que tú hagas, lo que estábamos diciendo. Lo que va a ponerte el otro a hacer. Exactamente. Ujú. Escuche bien, este es un testimonio de un oyente que nos acaba de enviar este mensaje. Dios le bendiga. Le limpiaba la casa a una señora y cuando la llamaba me decía que le dijera que ella no estaba y yo siempre le decía que no iba a hablar mentiras. Ella misma dejaba dinero debajo de la cama y yo limpiaba y se lo ponía encima del gavetero. Era probándolo. Ay, ay, ay. Buenos días. Otro mensaje que nos llega por WhatsApp. Una pregunta. Trabajar en un programa de televisión como servidora en el área de cocina es un trabajo que un cristiano lo puede hacer. Sí, sí, no, está bien. Usted está cocinando, hermana. Usted está cocinando. No, el que cocina le vende comida a todo el mundo. No, no se A está todo el que comiendo venga, no hay nada. problema. Eso no entra en conflicto. No, no. Porque su oficio es cocinar. Usted cocina y si usted se va de ahí y va para un restaurante, usted va a cocinar y lo van a comer todo tipo No, de y para, gente. ella dice para un programa de televisión, seguro un programa de Sí. televisión que tiene algún tipo de controversia, lo que sea, ella está en la cocina, ella no tiene que ver nada con lo que dice ese programa. Exactamente. Tenemos que, es muy buena la pregunta. Usted tiene que entender que usted no es la que produce lo que está... No, ella no está produciendo usted nada, ella está haciendo- produciendo comida para alimentar, ore al Señor para que cuando usted lleve esa comida sea santificada y esa gente Amén, pueda amén. No, y es que si caminar. ella deja ese trabajo y se va a la cocina de un restaurante, en la cocina del restaurante van a comer todo tipo de gente Exacto, también. O sea que al final no se trata de quiénes van a comer la comida, sino de su oficio como tal y su oficio no entra en conflicto. Seguro ahí en esa cocina ella no escucha ni lo que dicen. Exactamente. Buenos días. Buen día, pastor, te bendiga. A mí un trabajo que creo contra el evangelio. Un cristiano trabaja con usted. Un cristiano trabaja con usted también. Yo puedo decir también que es un trabajo que tiende contra el evangelio, contra el cristianismo. Depende de la hotel- posición. depende la de lo que posición. Sí, sí, depende de la depende. posición. Depende de la posición y depende también el horario. Porque dice 15 días por un hotel y no ir a la iglesia. Cualquiera pierde. Hay sí, gente sí. que se muda. Yo conocí Sí. una persona que tuvo. No hay que trabajo de Sí, hotel así casi esos son siempre trabajos como así. complicados, o sea, Te van pero a dormir. todo depende de la posición que tú tengas. Depende, en el hotel hay Po- muchas cosas que Hay hacer. muchas cosas, pero tú sabes muy bien que, por ejemplo, tú no vas a estar, por ejemplo, en el show de la noche haciendo, O allá despatillándote. allá sirviendo la bebida. Sí, tú entiendes, hay posiciones que tú sabes que tú no vas a tomar, pero no puedes rechazar. Lo que uno tiene que saber es la posición, porque estamos hablando del oficio. Sí, Sí. del oficio en sí. Y como estábamos diciendo también, yo pienso que es muy importante la relación con el Espíritu Santo, hermano, porque hay cosas que el Espíritu Santo mismo te va a hacer sentir. Lo que tenemos es que hacerle caso, porque muchas veces no le hacemos caso. Sentimos eso de que el Espíritu Santo está rechazando lo que tú estás haciendo o hasta la ropa que te pusiste y nosotros no le hacemos caso. Pero si tenemos una relación con el Espíritu Santo cercana, vamos a sentir esa reprensión. Una pregunta. Hay que enseñarle a la gente qué es lo que es la reprensión, porque ahora yo no sé, no se enseña. Escúchame, a ver. Si un cristiano entra a un bar, a un colmadón, a una discoteca, ¿cómo debería sentirse? Reprendido. Reprendido. ¿Tú qué piensas? Pero si entra Si entra a una discoteca. a una discoteca. Es que yo me siento a un incómoda, bar. hasta pasando por ahí, por donde hay Es que un un cristiano fiestón. no va a discoteca. Se supone. Pero escúchame.
Yo te estoy haciendo Entró la a buscar a pregunta. alguien, fue. No, pero yo te estoy Pero, preguntando. pero aún por así, favor. Pero no, vamos a decir que entre a buscar a alguien. Tú vas a sentir, tú vas a sentir incómodo porque es que no. Espérense. Porque nosotros estamos tratando el tema. Y nosotros aquí en este programa, si tenemos algo que nosotros hablamos, claro, nosotros no le reunimos a ningún Ok, tema. hable Claro. claro. Sí hay gente que toca en orquestas que no son, que van a discotecas. Y yo soy un músico. Yo estoy entrando en una discoteca. Claro. No, tú no estás entrando, no. Tú estás participando del show. No, yo estoy poniendo a la gente a bailar y a A beber. gozar. Todo, pues, Entonces, tocando. entonces, yo te pregunto, A gozar en ¿qué su mundo. debería sentir un cristiano entrando en un lugar de eso? Si es cristiano. Ujú. Si es cristiano. Ni osan serlo. ¿Qué debería sentir un cristiano? Debería, pero es que si es cristiano no debería siquiera estar ahí. Tú pero quieres es decir, que bueno, no, debería nada. sentir la reprensión del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no es de una Si yo voy persona. caminando por la No calle está así. y a veces veo gente en un colmadón, en la calle, con la música y la cosa, y yo pasándole por el frente y yo me siento nervioso. Yo pienso que va a pasar Yo algo. salgo pues tú y yo no parecemos. Yo cruzo la calle, me voy hasta por los otro lado. tapones cuando pasa algo que está la gente, mira, yo no paso por colmadón Sí, porque ahí sí. pues fue un botellazo Sí, que te pega a ti. yo siento Y como eso- un Ay, yo miedo. no a mí tengo me da- nada que ver. esos lugares me dan miedo a mí. Yo te voy a decir algo. Y cuando yo paso por el frente de una discoteca, que yo veo eso como oscuro para allá adentro, yo siento como que es un lugar tenebroso. Yo te voy a decir Así algo. como yo lo veo. A veces- Perdónenme, pero A veces uno me anda, crié en el evangelio. a o sea, veces que no- uno anda de no estoy turista. acostumbrado, discúlpenme. A veces uno anda de turista y te llevan, eso es turismo, Sí, sí, conocer, ver, sí. y ver esas iglesias, esos monumentos, pero son iglesias que no son Sí, 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 evangélicas. sí. A mí no me gusta entrar. Sí. Yo no, hay muchas que yo no entro. Y si tú me preguntas por qué, no quiero. Sí, nosotros igual fuimos a una, ahora reciente, en una excursión, nos llevaron a unos ciertos lugares y hubo algunos lugares que nosotros decidimos que no íbamos a entrar. No quiero. Cuando yo no me sentía cómodo Yo entrando no me ahí. siento cómodo. Y el guía turístico entró con el grupo de gente y nosotros nos quedamos afuera. Y cuando salieron seguimos con las demás Igual, cosas. sí. Pero es lo mismo, lo mismo. el tú sabes, Espíritu Santo que te en porque ti. es que tú entras y tú sientes como me siento como raro. Si usted no me quedo siente afuera. nada, hermano, haciendo de todo, revise. Tiene que arrepentirse, no es que tiene que arrepentirse. Sí, porque no Hay tiene que el predicar Espíritu evangelio de Santo. arrepentimiento. No tiene el Espíritu Santo. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Foro 119. Que la paz y la misericordia de Dios esté con ustedes todos los días. Bueno, el tema está muy importante, ese tema. ¿Sabe por qué? Porque lo mejor es usted tener un corazón sincero y agradecido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y muchos de nosotros cristianos eso es lo que hacemos. Yo soy ebanista de profesión. Y una vez estoy en una casa haciendo un trabajo. La dueña de la casa me dijo, yo voy a salir. La muchacha de arriba, ella va a tener la llave del puertón de afuera para que usted salga. Y no está bien el problema, y cuando que terminé la tarde de trabajar ese día, que voy a buscar la llave, donde la muchacha, sorpréndase, la muchacha me espera desnuda. Ay, Señor Dios mío, Padre. Yo no cogí ninguna llave. Cuando yo abrí los ojos, me levanté la cabeza, yo me mandé corriendo. Se nubló. Salí de la casa, me volé por el puertón. Ay, Ay, Dios José, mío. Pero José. usted, Dios le bendiga, Eso José. feliz, Pero gracias, me diga José ahí. Ay, varón de Dios. Es así, pero es así. No, Ay, qué Dios cosa mío. terrible. Ah. Wow. Dios le bendiga. Adelante, seguimos escuchando a los oyentes. Buena, Dios lo bendiga. Entiendo yo que un cristiano no debe trabajar lo que es banca. No. Bares, discotecas. Claro que no. En esos negocios entiendo yo que un cristiano no debe trabajar, porque dice la palabra que qué acuerdo tiene la luz con la tiniebla. Oh, mira, no habíamos pensado eso en las bancas. Ay, la banca de apuestas. Banca Yo conozco de lotería, gente, banca Sí, deportiva. mira, sí, no lo Yo conozco una gente de las redes, así, una mujer, que cristiana. trabaja en la banca. Sí, y ella trabaja en una banca. Ah, Y ella hace sus videos siempre mejor de la banca ahí. y predicando y todo. Todo, Del ¿no? Porque, texto bíblico no, y- y tú sabes, esos cristianos, ellos trabajan en una banca. Ay, buenos días. Dios le bendiga. Buenos días, mis amados hermanos. Felicidades por este gran programa y este tema tan acertado. Bien, la palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Para Daniel y sus amigos hubiese sido una gran oportunidad congraciarse en el reino babilónico, pero ellos decidieron no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Entonces, mis hermanos, yo creo que el que va a seguir a Cristo debe dejar todo lo que tenga que ver con el mundo o con la mundanalidad. Entonces, hay que seguir a Cristo y dejarlo todo. Incluso, el mismo Señor en una ocasión, hubo una persona que fue y le dijo, maestro, te seguiré, pero voy a ir primero a enterrar a mi pariente que falleció. Se pudo haber visto como una falta de sensibilidad de Jesús. Jesús le dijo, suelta a los muertos que entierren a su muerto y ven tú y sígueme.
¿Por qué? Porque para seguir a Jesús hay que tomar una determinación. Dios le bendiga. Muchas gracias. Los hermanos aquí son muy inteligentes. Ellos dan muy buenas opiniones. Buenos días. Bendiciones. ¿Puede un cristiano ser camarero en un club? Camarero. Depende, porque si hay un lugar donde no se hay bebida, donde no hay bailadera, yo pienso que no hay ningún problema. En un club, depende de qué tipo de club, porque hay club nocturno, hay clubes que son familiares. Pero esos clubes siempre son Sí, no se bebida. Sí, depende. Esos clubes no sirven un refresquito nada más. Ay, bueno. Ni una piña No, es colada. que, hermano, mire, escúcheme. Donde quiera que usted vea gente bailando, alcohol y personas Oye, mal vestidas, ay. usted no puede estar ahí. O sea, yo no creo que haya como que discutirlo mucho. Huya de ahí. ¿Sabe por qué lo estamos discutiendo? Y voy a decir esto con mucho respeto, pero con responsabilidad. Lo estamos discutiendo porque estamos viviendo un evangelio muy light. Ay, mofa, Eso no debería ser un punto de discusión. Eso es- Nosotros no deberíamos estar hablando de ese No, tema. hombre. Sin embargo, estamos hablando de ese tema porque hay gente que entiende que eso no es nada. Por la irresponsabilidad de muchos pastores. Ok. Ahora nada es nada. Bueno. Buenos días. Buenos días, Dios me le bendiga, mi amado pastor. Dios me le bendiga, el pastor y el acompañante. Que Dios me le bendiga mucho esa sierva de Dios, porque Dios la usa de una manera especial a todos. Una pregunta, sé que no es el tema, pero quiero hacer una pregunta. Voy a dejar a la hermana fuera del aire porque si usted no me va a sacar el tema, yo no puedo mantener aquí el aire porque me va a sacar del tema. Me disculpa, hermano. Ay, Dios mío, qué cosa. Lo siento mucho, hermana. Bien, vamos a... Déjame ver, es que se me frizó el celular. No, hermana, eso lo voy a atender fuera del aire porque no podemos salirnos del tema. Buenos días. Dios le bendiga, amados hermanos, a todos. Yo creo que eso tiene que ver con la enseñanza pastoral también, porque cuando un miembro se acepta al Señor y el pastor se da cuenta de que tiene trabajo que choca con la fe, deben de instruirlo. Lo que pasa hoy en día es que los pastores lo están recibiendo a todos y sigue como tú estás. Ahí que te entra el problema. Ahí coincide contigo, Clarissa, ¿eh? No, yo no salgo de ahí. ¿Cómo va a ser? No, yo no salgo de ahí. Ay, Dios. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Bueno, en cuanto a cristiano músico, yo creo que es Dios y él quien tiene que tratar ese tema, porque él vive de la música y no hay otra cosa. El pastor Félix Aquino, él trabaja en una emisora que no es cristiana, pero es locutor y vive de eso. Entonces yo creo que es Dios y esa persona quien tiene que tratar ese tema. Ahí dice el hermano que nosotros no tenemos que meternos en eso, Clarissa. Nosotros somos nuestros metidos. Un boche. Pero ¿qué hacen hace el nosotros? locutor? Un boche. El locutor. ¿Qué hace el locutor? Bueno, miren, yo tengo una profesión que yo ejercí por mucho tiempo, que es la de la locución, antes de pastor. Y bueno, desde mi punto de vista muy personal, yo respeto, yo tengo amigos que no lo hacen así. Yo nunca trabajé en una emisora que no fuera cristiana y no me morí de hambre. Okay, esa es mi posición personal. El problema es ese, que por eso es que estamos como estamos. Mi hermano, cuando una persona que sirve al Señor, que ha sido elegida por Dios, se va de esta tierra, usted no tiene que tener duda de que si se salvó, se perdió, los frutos dan testimonio claro. Claro. Y cuando nosotros lloramos a ese tipo de personas, no lloramos con desconsuelo, pero tú no puedes estar en un dilema, ay, yo no sé si se salvó, el Señor es soberano, sí, Dios es soberano, pero tú tienes que ver tu vida, cómo tú andas con Dios. Que eso es el Señor y el músico. Claro que sí, el Señor y el músico y la iglesia Sí. donde se congrega Y el también. testimonio. Porque tú tienes que testificar de que eres salvo. Sí, mire, lo que pasa es que independientemente de... Al final es una decisión personal. Pero claro que sí, Pero, porque tú no estás sí, obligado sí. a nada. Pero tenemos que tener una posición. Tú tienes que tener la ¿Cuál es la posición de la iglesia? Es que ese es el problema, que en las iglesias, lamentablemente, no se está condenando el pecado por la palabra, porque no soy Por yo. ejemplo, Yo soy como una iglesia, Yo nosotros... soy una pecadora igualita que cualquiera. pero Yo claro. no puedo decirte a ti, pero es la Biblia, la palabra de Dios la que te dice qué hacer y qué no. Pero claro, como iglesia nosotros tenemos que tener una posición. Porque así se bueno, tú estás ahí ambivalente. No, yo tengo que tener una posición. Por ejemplo, yo no quiero que la gente se divorcie, pero se divorcia. ¿Y qué tú Ahora, vas a pero yo hacer? tengo mi posición. Exacto. Y tiene que decirle por la palabra. ¿Eso me entiendes? Entonces, eso es un tema que nosotros tienes que tener Sí, tu posición frente a diferentes son temas. temas conflictivos, pero la Biblia, mírenme, mi hermano, la Biblia es clara. Ujú. Eso que dijo el joven que llamó de Daniel y de Sadrach, eso es claro. Tú o sirve a Dios, como él le dijo, mira, no te vamos a servir, porque sabemos que Dios nos puede librar, y si no nos libra Como tampoco lo quiere vamos de a Dios, hacer. claro, y como quiera Ay, siendo Dios. Dios. Buenos días. Yes. Dos opiniones más y luego venimos aquí al panel. Buenos días. Dios le bendiga, hermanos. Esto es para testimonio. Una vez yo estaba trabajando y tenía obligatoriamente que llevar
Y antes de entrar, a mí se me salieron las lágrimas. Y era la pena que sentía por las personas, el número de personas que estaban allí haciendo a lo que ellos le llaman diversión, o sea, divirtiéndose, entre comillas. Para mí, eso fue un motivo como de vergüenza, de tristeza. Y me sentí tan conmovido que solamente decía, Dios mío, ten misericordia. Wow, o sea, él fue a llevar algo y se sintió compungido. Él se sintió mal por lo que vio. Por lo que vio, exacto. O sea, wow. Van a ver aquí un último mensaje. Este es el último. Con este nos vamos porque ya no, es que el tiempo se nos acaba. Aquí está. Buenos días. Dios bendiga, buenos días. Es el pastor Manuel Gomera. Un tema muy controversial, un tema picante y a la vez interesante. 1 Corintios 7, 20 al 24 dice que todo aquel que Dios llamó que se quede como está. Si esclavo, procure conseguir su libertad, pero quédese como está hasta que el Espíritu Santo haga la obra. Yo he tenido hermanos que han estado trabajando en negocios de lotería como pastor y inmediatamente pues han recibido al Señor. Me han dicho, pastor, si yo dejo esto, ¿de qué voy a vivir? Y Dios es el que va a abrir la puerta. Así que yo he visto a Dios obrando en personas que han llegado a la iglesia con situaciones, yo lo he sacado del lugar donde estaban y ahora triunfan, son exitosos en otros negocios, sin uno mandarlo a hacer lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Cada cosa tiene su tiempo y tiene su hora y no podemos apresurar a la persona acabando de llegar a la iglesia a cometer cosas que le toca hacer al Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias, interesante su opinión. Me pasó igual que lo que conté al principio. Claro, que estamos de acuerdo. Es que yo al principio contaba la historia del hermano, como le dije que tenía un negocio de bebidas alcohólicas. Que llegó ahí, tú no lo puedes poner claro, por supuesto. A comer plátano. No, yo inmediatamente, él estuvo de manera pasiva en la iglesia hasta que resolvió el tema. Ajá, pero ¿qué tú le diste? Claro, entonces nosotros conversamos del tema de manera privada, hablamos del tema, dimos un compás de espera hasta que el tema se resolvió. Ahora, mi posición no es esa, es que la persona tiene que estar consciente de que es un tema que tiene que resolver. Claro. No es que tú vas a soltar todo y vas a salir corriendo. No, nadie lo va a hacer. Pero porque obviamente una persona se acaba de... No todo el mundo tiene ese testimonio de que dejó todo así. No todo el mundo es Mateo. No todo el mundo es Mateo. Eso es un proceso y en eso estamos claros. Ahora, pero tiene que estar consciente. El proceso a tú seguir ahí 1 año, 2 años en lo mismo. No, mi hermano, ya usted tiene como pastor darle la leche no adulterada a esa persona. Entonces, yo pienso que uno escucha a la persona. Yo soy muy cuidadoso con eso. Claro. Es un tema que usted tiene que resolver, entonces usted se le da un compás de espera y usted lo resuelve. Y cuando se resuelve el tema, entonces se sigue, ¿verdad? Usted sigue su proceso de crecimiento y madurez y su integración al ministerio y todo lo demás. Porque para mí, con todo respeto, es un mal ejemplo que una persona hoy esté en la iglesia ministrando y mañana esté ejerciendo un oficio que diga todo lo contrario. Cuando vino un amigo a la iglesia hoy y después cuando se fue el amigo el otro día a una discoteca, te ve también al mismo músico ahí. Dígame usted. Sí, porque una gente va de visita a la iglesia hoy, dígame usted. Y encuentra ahí a un hermano que está tocando, que está cantando. Que estaba ya ministrando. Y va, y qué bueno, y hasta la lágrima se le hacían. Y después se va a una discoteca y se encuentra, pero ya, que eso no fue el que yo vi en la iglesia. Oh, qué gloria. Entonces eso como que, eso no es un buen testimonio. Eso no es un buen testimonio. Para nada. Y me preocupa que eso se está convirtiendo en algo muy normal. En mi posición muy personal, eso se está convirtiendo en algo muy normal. Eso no es normal. Eso no es bíblico. Y aquí hay gente que ya tiene dinero suficiente para retirarse. Hace rato. Y tiene una vida hecha y sigue en ese juego. Eso es un juego peligroso. Bueno. Porque a los tibios, la Biblia lo dice muy claro. Yo pienso que un nuevo creyente que tiene un conflicto en su oficio con la fe es algo entendible. Se le debe orientar, se le debe dar un compás de espera, pero él tiene que estar claro de que ese es un oficio que entra en conflicto con la fe y que él tiene que resolver el tema. Yo no puedo decirle sigue ahí. No, espérate, tú tienes que, como dice el hermano, él leyó Corintio, pero ¿qué dice Corintio? El esclavo que procure su libertad. Ajá. Quédate ahí, pero procurando tu libertad. No es que tú te vas a quedar ahí siendo esclavo. No, 20 años en el evangelio y todavía es lo mismo. No, yo no así tampoco. Y yo quiero aclarar, por ejemplo, en ese caso del hermano, no fue que a él se le dijo eso, pero él está en la iglesia, como dice la Biblia, escuchando la palabra, y él mismo
Porque quizás tú no sabes, el hermano es nuevo, qué es lo que hace el hermano, tú no sabes. Pero él mismo, escuchando la palabra y el Espíritu, convenciendo de pecado, dice, no, pero yo no puedo entonces estar aquí y seguir ahí. Y seguir también en aquello. Y él mismo decide hacer eso. Y simplemente también a los músicos y a los que sirven en la iglesia, yo les quiero decir que lean el libro de Levítico. De Levítico, donde habla del Señor, de cómo el Señor apartó para que le alaben a una tribu. O sea, no me puede decir a mí que el Señor va a querer que tú estés sirviéndole a Él y adorándole a Él y ministrando, supuestamente, para Él, y después en una discoteca. ¿No? Hay cosas que están muy claras. Por ejemplo, por lo menos yo en mi... Para nosotros parece, porque hay gente que están muy como que no claras. está muy clara. Yo eso lo entiendo y lo respeto. Resuelve el tema. Y cuando resuelvas el tema, entonces tú ministras aquí. Claro, porque tú me estás dando un mal mensaje. Pero es que él tiene que oír eso en su iglesia, porque el pastor, el que dio el testimonio, habló de la persona. Que no querramos hacer lo que el Espíritu Santo le toca hacer, de ninguna manera. Ninguno de nosotros tiene esa autoridad ni potestad, ¿no? Porque somos pecadores, igual que el otro. Ahora, nosotros, pero que hay reglas. Y en no la pusimos congregación, nosotros. esa persona tiene que escuchar el mensaje, que le corrija, que le reprenda, que le ayude, que le oriente a dejar eso. Porque un nuevo creyente, eso que él está hablando de una persona nuevo creyente que no conoce qué es el Espíritu Santo, que no conoce quién es Dios, que no conoce quién es Jesucristo, él no conoce de nada. Tú tienes que enseñarlo y encaminarlo para que él entienda que cuando él siente ese movimentico en el corazón, es que Dios te está diciendo a ti, no haga eso. Porque es muy fácil. Hay muchas personas que el Señor los escoge. Llegan a la iglesia, oye, me dejan todo de una vez. El Señor trató de manera directa contigo, pero no con todo Dios hace lo mismo. Ahora tú llegas a una comunidad de fe, a una congregación donde hay un pastor, donde hay líderes, donde hay personas que te tienen que orientar obligatoriamente por la palabra, para que tú conozcas lo que tú tienes que hacer y lo que no, y qué va a dejar y qué no. Porque el servir a Cristo, señores, esto no es un relajo. Y como dicen por allá, este relajo hay que hacerlo en orden. El evangelio no es un relajo, esto es algo muy serio. O usted sirve a Dios solamente para el Señor, apartado del mundo en santidad para Dios, o sirve al mundo, punto. Mira, finalmente, para que tomen un minuto más ustedes, si la persona ha decidido seguir a Cristo, tenemos que ver qué pasó con la gente que siguió a Cristo. Los 12 discípulos tenían oficios, dejaron lo que estaban haciendo, siguieron a Cristo. Apóstol Pablo dejó lo que estaba haciendo. Y cada persona que tenía un oficio durante todo el Nuevo Testamento, ¿qué tú vas a encontrar? Muchísima gente dejando cosas por Cristo. Lo que más hay en la Biblia es gente que dejó de todo por Cristo. ¿Y qué ganaron? Ganaron a Porque Cristo. tú nada más estás hablando de que yo tengo que dejar. ¿Qué tú vas a ganar con servir a Cristo? Claro, entonces eso es lo más importante. Entonces usted puede tener su idea, yo se la respeto, pero lo que la Biblia me dice a mí, los ejemplos bíblicos más abundantes son de gente que dejó todo por servir al Señor. Es muy bueno tú cantar, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Claro. Y ahí quedó. Claro. Al hermano Claudio, el que siempre viene aquí, Sí. Nosotros estábamos pasando la que pasa en la mayoría de cristianos, yo no sé, todo lo evangélico, pasamos hambre, pasamos de esto. Sí. Estábamos pasando una, mira, le ofrecieron un empleo en uno de los mejores hoteles en ese tiempo. ¿Pero de qué? De servir, de bartender. Sí. Pero mi amor, tú te imaginas, nada más decía, tú te imaginas el hermano Claudio aquí, prepárame tal trago y yo ahí con mi trago, ay mi hija, y después con mi Biblia en la mano a predicar en la iglesia, no, y nos morimos de hambre. Pasamos muchísima hambre, pero estamos aquí de pie. No, el Señor no nos va a desamparar nunca, mi hermano. Usted tiene que saber qué es lo prioritario. Y lo que quita el primer lugar a Dios, usted tiene que revisarlo. A Dios nada en lo absoluto le puede quitar el lugar que merece. Bueno, aunque nada compita con Dios en tu vida, si hay alguna persona escuchando que tiene un oficio que entra en conflicto con la fe, ore al Señor para que resuelva el tema. Usted lo que tiene que estar consciente de que usted tiene que resolver el tema. Usted tiene que resolver el tema. No lo vea como algo normal. No lo vea como que, yo puedo seguir siendo luz ahí en medio de las tinieblas. Eso no es lo que se está refiriendo ahí. Porque, a ver, ¿con qué autoridad yo voy a predicar si yo tengo un oficio
que entre en conflicto con lo que yo predico. Eso no tiene sentido. Así que tenemos que seguir el ejemplo de los hombres de la Biblia. A mí qué me importa las opiniones de los demás si contradice la Biblia. La Biblia dice claramente, tantos ejemplos. Daniel con sus amigos, Mateo, los 12 discípulos, Zaqueo. Hermano, es que estamos llenos de ejemplos de gente que hizo todo lo contrario de lo que se está haciendo hoy, hombre. A mí que me vea Dios y que me ponga de ejemplo como se lo mostró el Entonces, mismo Satanás. entonces no puede ser que la iglesia esté contradiciendo la palabra que predicamos. No, hombre, por eso es que estamos así, con tanto una chelcha y un relajo. Pero bueno, el jueves seguimos con esta discusión interesante. Dios nos ayude. El jueves próximo a las 11 de la mañana habrá otro foro porque ya hoy no tenemos tiempo.